Hola, muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Por lo menos hace un mes que el doctor Jesús Guanche nos pide, vamos a hablar a propósito de los 20 años de la Ruta del Esclavo. Es un tema que se pospone y del que no siempre hablamos. La Ruta del Esclavo, que hoy tiene apellidos también: Resistencia, Libertad y Patrimonio. Es el tema que trataremos hoy con la participación de las personas que en el país se agrupan en diferentes grupos de trabajo para hacer realidad uno de los proyectos universales, en este caso un proyecto de la UNESCO. Pero de ellos hablarán ellos mismos en nuestra mesa redonda. Está con nosotros el doctor Guanche, el doctor Jesús Guanche, quien es coordinador del Comité Nacional del Proyecto en Cuba, la Ruta del Esclavo, miembro del Comité Científico Internacional y, bueno, como todos saben, también de la Fundación Fernando Ortiz. Gracias, Guanche, por proponer el tema y por estar con nosotros. Gracias a ustedes. La doctora Iliana Hodge Limonta, ella es directora del Departamento de Estudios Socioreligiosos del Centro de Investigaciones Sociológicas y Psicológicas del CIDMA y es miembro también del Comité Cubano. Gracias también por venir. El doctor Enrique Alemán Gutiérrez, más conocido por haber estado otras veces también en la mesa redonda, igual que el doctor Guanche. Él es presidente del proyecto sociocultural Quisicuaba, Premio Internacional de la UNESCO por la Diversidad Cultural y miembro del Comité Cubano. Y la máster Isabel Hernández Campos, directora del Museo Provincial de Matanzas, fundadora del Museo La Ruta del Esclavo, miembro del Comité Cubano. Con ellos vamos a hablar hoy de un tema que algunos pueden creer que es un asunto del pasado, que qué puede resolver a estas alturas hablar de la Ruta del Esclavo, que a dónde conduce. Bueno, pues ellos van a probarnos hoy que es importante y además interesante. Los invitamos a acompañarnos. Un espacio para lo mejor del pensamiento universal. Porque ele está em búsqueda de um sentido, uma nova consciência, uma alteração de su estado. La razón por la que hemos sobrevivido durante tanto tiempo es que ha habido fuerzas y luchas populares a nivel mundial en contra de las estructuras de poder. El peligro hoy no es solamente la concentración de los medios, que es realmente al orden del día, es que se repita al nivel del conocimiento de los saberes esta misma estructura monopólica. Ideas de avanzada puestas a debate. No se puede ganarle a un pueblo que se junta con su gobierno ni totalmente, ni a un gobierno que se junta con el pueblo. La izquierda tiene que afianzarse porque la forma en que opera el aparato propagandístico no puede triunfar de manera uniforme. Vamos a necesitar que los gobiernos apoyen este avance en el sentido de la institucionalización de la CELAC para que no quede simplemente como un foro en donde los presidentes se reúnen una vez al año y luego de eso no pasa más nada. Mesa redonda, año 15. Y antes de entrar en el tema de la Ruta del Esclavo, otra pausa. Esta pausa para acercarnos a lo que es sin discusión la noticia del día en Cuba y también en otros países latinoamericanos, sobre todo me refiero a el inicio de la campaña por la libertad de 3 de los 5 cubanos antiterroristas, héroes de la República de Cuba, que han cumplido ya 16 años en cárceles norteamericanas. Están a punto de cumplirla. El próximo 12 de septiembre, 11 y 12, habrá un coloquio en La Habana. Eso se anunciaba en la jornada de ayer. Bueno, creo que la noticia del día más bien está relacionada con lo que ocurrió hoy en el Hotel Copacabana, donde se conmemoró el 17 aniversario del brutal crimen que una bomba del grupo de las que mandó a poner en hoteles de La Habana Luis Posada Carriles y su grupo, pues dejó sin vida al joven turista italiano Fabio Di Celmo. Hoy volvió a recordarse en el Hotel Copacabana y con esta actividad de repudio al terrorismo, de exaltación a los héroes y de demanda de la libertad de los que aún permanecen presos, participaba el héroe de la República de Cuba, Fernando González, en la actividad del Copacabana. También René González y Olga Saganueva están llegando a Portugal para participar en el Festival del Periódico Avante, donde hay una serie de actividades, reitero que no va a ser solo en Cuba, prácticamente en casi todos los continentes habrá actividades y en Cuba tendrá lugar el coloquio central. Con la nota vamos con lo que nos cuenta Yosley Carrero.
Organizaciones de solidaridad en Cuba y a nivel internacional efectuarán diversas acciones, incluyendo en el territorio estadounidense, para demandar al gobierno norteamericano la inmediata liberación de Gerardo Hernández, Antonio Guerrero y Ramón Labañino. Paralelamente a las acciones en Washington, manifestarse frente a las embajadas de Estados Unidos en sus países, especialmente el 12 de septiembre, que marcan los 16 años de justo arresto de Gerardo, de Ramón, de Antonio, de Fernando y de René. Espacio central de la jornada constituye, explicaron los organizadores, el 10º Coloquio Internacional por la Libertad de los 5 y contra el terrorismo, que se efectuará en La Habana los días 11 y 12 de septiembre. Ya han confirmado su presencia más de 200 delegados de 40 países. Es el momento para encontrarnos los distintos grupos de solidaridad, los distintos comités por los 5, para articular las acciones a seguir en lo que corre de este año y el año que viene. La Jornada Internacional de Solidaridad con los 5 contará en esta ocasión con acento en las acciones promovidas desde los jóvenes. El sábado 13, la inauguración de la exposición Al Suelto por la Solidaridad, la exposición de 16 acuarelas que confeccionara nuestro Tony Guerrero y que va a ser inaugurada en la sede del Sindicato Internacional de Empleados Públicos en Washington. La jornada internacional cierra el venidero 6 de octubre. Se incluyen presentaciones de libros, encuentros con familiares de los 5 héroes, un festival de tecnologías en los Joven Club del país, así como la convocatoria para que los niños pinten por la paz. Yosley Carrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, realmente esta era la noticia de ayer, pero se relaciona mucho con la de hoy. Desgraciadamente no teníamos todavía lo que ocurrió en el Hotel Copacabana. Sí puedo comentarles también que hoy jóvenes universitarios iniciaron la jornada Fidel de Corazón. La Federación Estudiantil Universitaria y la UJC de la Universidad de La Habana, junto al Movimiento Juvenil Martiano, iniciaron también hoy 4 de septiembre la jornada Fidel de Corazón con motivo del 70 aniversario del ingreso de Fidel a esa universidad, el 10º aniversario de su histórico discurso en el aula magna de la colina universitaria y el 5º aniversario de su mensaje a los estudiantes universitarios. Acontecimientos del día, lo más importante, reitero que hoy en el Hotel Copacabana se recordó el 17 aniversario de la bomba que puso fin a la vida de Fabio Di Schelmo y que aún sigue siendo un crimen que no ha recibido justicia, como no reciben justicia Gerardo, Ramón y Tony, todavía presos en cárceles del imperio. De eso trata la jornada que incluirá este coloquio y que se extenderá en el país hasta el próximo 6 de octubre. Fue el 23 de agosto, hace exactamente 20 años, que se inició la ruta del esclavo a nivel internacional, profesor. Bueno, pero se hablaba nada más ruta del esclavo, ahora tiene 3 apellidos, sí, ¿no? Porque se habla de resistencia, de libertad y de patrimonio. Bueno, recordemos que cuando se aprueba un programa de la UNESCO no participan todos los países y los procesos de interpretación de un nombre de un programa puede ser muy relativo. Ruta del Esclavo forma parte de un conjunto de proyectos de turismo cultural, como lo es la Ruta de la Seda, la Ruta Maya, la Ruta Al-Andalus, vinculado al mundo árabe en este caso. Ruta del Esclavo fue propuesta por Haití y apoyada por el conjunto, sobre todo Senegal, que era un país muy importante en el contexto de la UNESCO, tanto el secretario general como quien después coordinó de manera inicial ese proyecto. A la altura del año 2011, es decir, hace poco tiempo, en Cartagena de Indias, se propuso la idea, debido a la diversidad de interpretaciones, porque hay países que lo han asumido como ruta de la liberación, o de ruta del cimarronaje, es decir, toda una serie de criterios no siempre coincidentes con este nombre inicial que se le dio por la UNESCO. Decidimos, es decir, proponer un conjunto de aspectos que pudieran actualizar la significación que tiene el tema del legado africano a nivel mundial, no solo para las Américas, el Caribe, o incluso para la propia Europa, o para incluso Asia, que se ha incorporado de manera más reciente en este proyecto. Por eso se colegió en Cartagena de Indias, por parte del Comité Científico Internacional, votar por ponerle
el tema de la resistencia, la libertad y el patrimonio. La manera de incluir todas las demandas de quienes... Todas las implicaciones que tiene, sobre todo de contemporaneidad, no pensar en que es un tema estrictamente histórico, sino un tema que tiene una vigencia permanente en cuanto a las transformaciones sociales y a las exigencias de determinados sectores para el beneficio de grandes grupos humanos. Esto implicó la relación que ha tenido la UNESCO como parte del conjunto de la Agencia de Naciones Unidas, su vinculación inicial en el año 2011 con la declaración del Año Internacional de las Personas Afrodescendientes y ahora de cara al periodo 2015-2024 del decenio que se va a declarar. Ya está la resolución hecha, ha circulado, la hemos circulado nosotros por el Comité Cubano, la hemos leído públicamente cuando el medio milenio de Trinidad, por poner ejemplos. Y bueno, como no se puede cambiar el nombre, se le añadió elementos para considerar los factores de resistencia ante la opresión histórica, los factores de acceso a la libertad por la tremenda participación de personas, es decir, derivadas de este legado cultural en los procesos de liberación, y lo que ha representado actualmente para todo el patrimonio cultural en toda su complejidad, o sea, tanto para el patrimonio propiamente construido, como para el patrimonio asociado a la sabiduría, a los saberes y la transmisión de saberes. Y con ese sentido es que se está trabajando en este momento en la UNESCO para darle un carácter mundial al proyecto. Es decir, claro, faltaban países de Asia y ahora se acaban de incorporar en un nuevo proyecto que se conoce como los sitios de memoria. ¿Por qué razón? Porque inteligentemente la UNESCO ha vinculado el tema de los sitios de memoria con el potencial para el turismo cultural. Que es por eso iba a decir, usted mencionó la palabra del turismo cultural. Es decir, busca acercar a las personas que hacen turismo y sobre todo a una visión desde la cultura, desde lo cultural, pero sobre todo acercarla a lo que fue esa ruta y su significación para la humanidad y su desarrollo posterior. En eso se está trabajando. Nosotros en el caso cubano, la primera acción que se hizo por parte del Consejo Nacional de Patrimonio fue hacer un censo de los sitios. Y en aquella ocasión salieron 705 sitios en el país, que nosotros publicamos en la revista Catauro, y fue un elemento de acicate para seguir trabajando a través de los centros provinciales de patrimonio. En este momento, con el contexto del medio milenio, hemos ido trabajando en algunas ciudades medio milenarias, como es el caso de la ciudad de La Habana a través de la Casa de África de la Oficina del Historiador y la identificación de sitios asociados a esta temática. El grupo de trabajo de Camagüey, que ha sido un grupo fuerte, es decir, la vinculación de la Universidad de Camagüey con la Casa de la Diversidad Cultural. A propósito de su medio milenio, hemos estado también trabajando con ellos. Con el Museo Arqueológico de Trinidad también hemos estado trabajando en un conjunto de sitios asociados a la temática, por poner algunos ejemplos. Claro, ahora, yo entiendo por lo que he leído en relación con la ruta del esclavo en Cuba, hay grupos de trabajo. Ese concepto de trabajar por vía de grupos de trabajo, ¿un concepto nacional cubano o es la manera en que trabajan la ruta de esclavo a nivel internacional? Bueno, es parte de la estrategia, es decir, diseñada y aprobada por el Comité Científico Internacional y ratificada ahora en las nuevas proyecciones. Por ahí hay un par de diapositivas que traje, un poco para nominar los 6 grupos de trabajo que no son por separado, sino que son interactivos. Es decir, los primeros precisamente profundizar en la investigación científica sobre el tema de la trata de esclavos y la esclavitud. Que, bueno, esos son como objetivos. Sí, es decir, campos de trabajo. El objetivo es la parte investigativa propiamente dicho. Desarrollar materiales curriculares y educacionales con vista a fomentar la enseñanza sobre esta tragedia en todos los niveles de educación. Es decir, ya tiene implicaciones con la aplicación. Después pudiéramos hablar la participación tan fuerte que tiene el Ministerio de Educación Superior y el Ministerio de Educación en diferentes niveles, es decir, son objetivos distintos. Por un lado, el Ministerio de Educación, la red de escuelas asociadas. Es incorporar a lo que el estudiante tiene en sus estudios. Y actualizarlo, sobre todo. Y no solo los estudiantes, son los profesores. Digamos, descubrimientos recientes, como es la genética, ¿se incorporan? Sí, por supuesto. Eso es un tema que estamos siguiendo de cerca. Tenemos varios compañeros del Ministerio de Educación vinculados al Comité Cubano. Una de ellas atiende las escuelas asociadas y otro es metodólogo nacional de historia. De modo que hay una relación muy interactiva con compañeros del Ministerio de Educación. Incluso hemos tenido reuniones con la ministra de Educación de manera muy reciente y ha habido una posición de mucha aceptación acerca de estas propuestas. Estamos trabajando directamente, en este caso en el pedagógico, con compañeros de pedagógico. No lo interrumpo más, hay otros grupos. Bueno, el tema de promover la contribución de África y su diáspora, es decir, a través de una red de eventos que después Diana también va a comentar. Tenemos casi cubierto el año, algunos con carácter anual, otros con carácter bienal, pero lo estamos haciendo de manera sistemática y es un mecanismo de retroalimentación no solo
para investigadores, sino de manera muy especial para personas que pueden introducir a través de la enseñanza, a través de aplicación de proyectos culturales, estos conocimientos. Y hay un segundo conjunto de diapositivas que es precisamente promover las culturas vivas y las expresiones artísticas y espirituales que resultaron de las interacciones generadas por la trata de esclavos y la esclavitud. Nosotros tenemos mucho trabajo con los compañeros del Consejo Nacional de Patrimonio, de Casas de Cultura, que son los que tienen contacto directo con más de 90 agrupaciones tradicionales, algunas de ellas centenarias. Yo comentaba la vez pasada el caso de Guantánamo. Sí. Guantánamo es la única provincia del país que financia de por vida todas sus agrupaciones tradicionales. Eso no lo hace más nadie en el país. Es un ejemplo de lo que se conoce en otros países como tesoros humanos vivos. Es un ejemplo de acción cultural favorable. Y esto lo hace no solo con la tumba francesa, sino con el Nengón Quiribá, con los grupos tradicionales de Guantánamo. Ojalá algún día se hiciera con otras agrupaciones que también necesitan apoyo que les da el Consejo Nacional de Casas de Cultura a través de un conjunto de becas de ayuda. Pero bueno, esto es una de las vías. La otra es precisamente preservar los archivos y tradiciones orales relacionados con la trata de esclavos y la esclavitud. Nosotros tenemos un vínculo muy fuerte con el Archivo Nacional de Cuba. No solo a través de la vida y la obra de José Luciano Franco o de las colecciones importantes que ellos tienen, la colaboración con programas de televisión que hemos hecho. Nosotros hemos hecho 2 temporadas del proyecto. En el 2011 hicimos 29 programas para el canal educativo y ahora de nuevo vinculando a las instituciones, sobre pretexto del 20 aniversario, ya llevamos más de 20 programas. Yo te comentaba que salía todos los sábados a las 9 de la mañana, algunas veces se repiten como solicitud del público, y cuando el 2011 nos tocó salir nuevamente como mayor rating de la televisión, junto con un programa de jóvenes. Tengo algo que decirte, Tony Lechuga y yo pudimos nuevamente participar para justificar por qué tuvo tanto rating en el año 2011 esa serie de televisión. Y finalmente, y aquí juega un papel muy importante, Isabelita va a trabajar el tema, realizar inventarios y preservar el patrimonio cultural, material y los lugares de memoria vinculados con la trata de esclavos y la esclavitud para promover el turismo de memoria basado en este patrimonio. Este es un énfasis muy fuerte de la UNESCO. En este momento hay ya casi terminado una red global de sitios de memoria. ¿Sitios de memoria son los museos? Sí, no solo los museos. Pueden ser sitios, por ejemplo, sitios de patrimonio natural, entre comillas, como puede ser el Parque Alejandro de Humboldt, donde hubo más de 50 palenques estudiados con lujo de detalle por nuestro colega Gabino La Rosa, o lo que te comentaba esta mañana, el Valle de Viñales, donde los compañeros de Pinal del Río han estudiado, incluso con detalle de GPS, cada uno de los lugares de refugio de cimarrones en esa zona de patrimonio mundial, por poner 2 ejemplos declarados. Estoy fascinada con la conversación y dejo pasar el tiempo, pero no quiero dejarle preguntar brevemente. Entre las cosas que se hablaba esta mañana es que ustedes no tienen un fondo específico, la UNESCO no financia ese tipo de actividades. Estos son acciones que promueve la Ruta del Esclavo, para que son asumidas a su vez por las instituciones cubanas. Sí, es establecer un vínculo de correlacionar nuestros proyectos de trabajo con las instituciones vinculadas a este proyecto. Y desde una perspectiva que sensibilice en relación con el aporte de los hombres y mujeres traídos de África. Sí, cuando ha habido apoyo de la UNESCO, por ejemplo, se da el caso del proyecto que va a hablar Enrique, el proyecto de diversidad cultural, que tiene un proyecto, es decir, un financiamiento fuerte para seguir trabajando. Se ha dado el caso nosotros con la UNESCO, que hemos podido financiar libros. Se han publicado por la Oficina Regional de América Latina y el Caribe, que tenemos un excelente trabajo de vínculo de trabajo con la Oficina Regional y por supuesto con la Oficina Nacional. La Comisión Nacional Cubana de la UNESCO ha sido un apoyo permanente para este trabajo. Yo recuerdo que la primera revista Catauro que dedicamos nosotros al tema se presentó precisamente en la Comisión Nacional Cubana de la UNESCO y otras muchas actividades que hemos hecho con ellos ahí. Pero bueno, el hecho de no tener un presupuesto, por así decir, como lo puede tener una institución nacional, no quita para que con de trabajo coordinado y con un trabajo interactivo se puedan realizar resultados e incluso después podemos dar a conocer nada más que la punta del iceberg de las decenas de publicaciones que hemos hecho en estos 20 años de diferentes tipos. Me parece importantísimo que no quede solo a nivel de los investigadores todo esto que están haciendo los integrantes del Comité Cubano de la Ruta del Esclavo. Lo preside Miguel Barnet, quien es a su vez presidente de la UNIAC y no pudo estar con nosotros hoy, pero está a través de estas declaraciones que nos dejó grabadas. Este es un proyecto, por encima de todo, un proyecto con un propósito humanista. Esto se creó
después de muchas conversaciones y muchos debates en Ghana, se creó oficialmente en Huida hace 20 años, en Benín, y fue una idea original que ya venía desarrollando una persona muy importante que fue durante muchos años director general de la UNESCO, Amadeo Matar Mbow, un senegalés residente en Marruecos. Y su coordinador, el coordinador de este proyecto, el que le dio realmente fuerza motriz a este proyecto, fue otro especialista de la UNESCO, director de programas interculturales, que se llama Doudou Dieng, también senegalés. Este proyecto es un proyecto nacido en el seno de la UNESCO, pero con una diversificación internacional. Ya te digo, aunque nació en la sección de programas interculturales de la UNESCO, se expandió, porque es un proyecto ecuménico, universal, y su creación motivó mucha discusión, sobre todo la discusión de por qué proyecto Ruta del Esclavo y no del esclavizado, ¿no? Porque el esclavo no nació esclavo, era un hombre libre que fue secuestrado y esclavizado, ¿no? por el negocio mercantil que los blancos de Occidente desarrollaron para explotar la mano de obra africana en el Caribe y en el continente en general. Es un proyecto, te digo, humanista, porque no solo es histórico, no solo trata de indagar en la historia de la esclavitud, en los archivos, en los estudios demográficos, sino también en la proyección humana, política de este proyecto, que tiene como objetivo mayor tratar de que un hecho tan terrible, tan cruel, tan siniestro como fue la esclavitud, que duró casi 400 años, no se repita. Que esa herida se pueda restañar, cosa que es difícil porque es una herida muy profunda. Fueron muchos años de oprobio, de sujeción, de esclavitud, pero bueno, la idea era esa. Ahora también el proyecto tiene la ambición de que se conozca en las escuelas, en la primaria, en la secundaria, en las escuelas de la UNESCO, en las escuelas asociadas de la UNESCO, que se conozca la historia de África, el aporte extraordinario que hizo el continente africano a la identidad de nuestros pueblos, que para el Caribe, por ejemplo, y para Cuba, el signo fundamental que define la idiosincrasia de nuestro país y la cultura nuestra es el signo africano, ¿no? Que es el que le da un ingrediente muy poderoso a partir de las religiones y todo lo que se deriva de las religiones, ¿no? La música, las artes, el teatro, todo lo que aportaron los africanos a Cuba, y sobre todo, que no hay que olvidarlo, la economía, porque la economía de este país estuvo sostenida, sustentada por la mano esclava en el sistema intensivo de plantación azucarera. Quienes construyeron los castillos, quienes construyeron las fortalezas, fueron los propios esclavos, ¿no? De manera que ellos contribuyeron también fundamentalmente al desarrollo económico de este país. Cuba ha tenido en este caso un protagonismo total, porque primero tenemos aquí una comisión nacional del proyecto Ruta del Esclavo, y tenemos historiadores, la coordinación que la lleva Jesús Guanche, que trabaja en la Fundación Fernando Ortiz con nosotros, María del Carmen Barcia, en fin, un grupo también de investigadores que ya contamos con una base de datos sobre la esclavitud. Contamos con 6 grupos de trabajo que se dedican a distintos temas para mantener vivo el interés en este proyecto, que creo que puede aclarar y colocar el tema de la esclavitud en el presente, ¿no? Como un tema que no solo recuerde la trata esclavista, que recuerde el gran crimen que fue calificado por la UNESCO como crimen de la humanidad,
sino también que reconozca el legado tan importante que África le dio a Cuba y al continente. Y bueno, cuando uno mira al doctor Enrique Alemán Gutiérrez, se pregunta, bueno, ¿y cómo este hombre, que no tiene externamente ningún signo de ser descendiente de aquellos que fueron traídos de África, ha logrado? Yo te relaciono, por lo menos, Enrique, con el capítulo, el grupo de trabajo 4, ¿no?, que promueve las culturas vivas y las expresiones artísticas y espirituales que resultaron de la interacción generada por la trata de esclavos y la esclavitud. Pero ¿qué tiene que ver un hombre tan blanco, por ejemplo, con esto? Bueno, Aline, eso es un elemento importante. Todos somos descendientes. Cuando hablamos de cubanas y cubanos, tenemos que tener en cuenta todos aquellos componentes étnicos que integraron nuestra nacionalidad. Por tanto, hemos convenido, académicos y especialistas, en el término de afrodescendencia puede ser un término muy discriminatorio y traer más lejanías que cercanías. Yo dirijo en este caso un proyecto sociocultural, Quisicuaba por la diversidad cultural, que se encarga precisamente de eso, de la revitalización y la contextualización en la Cuba de hoy de todo aquel legado que vino de África. De África no solo es tambor, no solo es religión. Hay un legado en la cultura, en las artes plásticas, en la música, en la danza, en el teatro, en otras artes como son la culinaria, y todo eso está intrínsecamente mezclado con nuestro quehacer cotidiano. Este proyecto nos ha ayudado a contextualizar en cómo hacer con los jóvenes de hoy, en cómo hacer en el contexto sociohistórico concreto que Cuba vive hoy, desde esos presupuestos históricos, presupuestos en valores, desde la cultura de resistencia, desde las ansias de libertad, cómo podemos en un determinado momento crear una estrategia de comunicación para combatir, entre otras cosas, estilos de vida que no son ni sustentables ni sostenibles. Es justo. Hay una imbricación, este proyecto Quisicuaba, que yo conozco personalmente. Estoy haciendo una pregunta más provocadora que indagatoria, pero en función de quienes nos escuchan y nos ven, alguna gente podría decir, pero rescata cosas del pasado, tiene todo esto, son prácticas lo mismo religiosas que folclóricas, que son muy del pasado. Alguna gente cuestiona que si todo lo que tiene que ver con esto no significa futuro. Sin embargo, también eso podría estar relacionado... Esa es una visión un tanto discriminatoria. Ajá, okay. Esto es pasado, pero es presente. ¿No te lo han preguntado muchas veces? Sí, me lo han preguntado muchas veces, y creo que es una lectura un tanto discriminatoria a nuestra propia cultura. Esto es pasado, pero es presente, porque aquellos sentimientos patrios, aquellas ansias de libertad, todo ese presupuesto en valores no tuvo en ninguna discordancia con los procesos sociohistóricos concretos que ha librado nuestra patria, y al contrario han sido enriquecidos. Pero es justo hablar a lo largo de todo el país, todos los proyectos socioculturales y acciones desde todas las instituciones de la sociedad civil en pos de lo que estamos hablando hoy acá. Podemos citar la provincia de Pinal del Río, podemos citar la provincia de Matanzas, la provincia de Camagüey, la provincia de Santiago de Cuba, con la Casa del Caribe y todo lo que esta hermosa casa hace para todos y por el bien de todos. Esto es muy importante a la hora de aterrizarlo en el momento de las investigaciones, que después nuestra camarada Eliana Hosch profundizará en los estudios de autorreconocimiento étnico. A la hora... autorreconocimiento étnico es como tú te autodefines. O sea, podemos proceder de un lugar y tener una ascendencia histórica, pero tu percepción de este hecho es de pertenecer a uno u otro grupo. Eso es muy importante a la hora de trabajar con niños y jóvenes, a la hora de trabajar gustos y preferencias, a la hora de enrutar de estos objetivos ancestrales los programas de desarrollo cultural, las estrategias de comunicación de riesgo de cualquier acápite que se trate de la cultura. Nosotros podemos ver también en este proyecto y en otros proyectos de todo el país
todo lo que podemos revitalizar en hábitos y costumbres desde el imaginario popular y cómo esto se puede traducir en valores y poder elevar en un momento determinado el índice de desarrollo humano y el empoderamiento local de nuestras comunidades. Sí, sabes que me sorprende muchísimo, Enrique, porque además he estado, como digo, en el proyecto Quisicua, lo conozco bastante. Tú eres médico de profesión y una de las cosas que cita es la labor social que se puede hacer en función del barrio, de esta zona de Centro Habana, donde ustedes han enfrentado problemas que podían haber sido negativos para la comunidad, lo han convertido, es decir, lo han encauzado, las energías las han encauzado hacia el mejor objetivo. Pero ¿qué podría tener que ver, qué aporte le puede dar la tradición ancestral africana a, digamos, a un joven de hoy en torno a protegerse de enfermedades de transmisión sexual o otras cosas que tú la mencionas? De hecho. Mira, toda nuestra riqueza cultural, toda la riqueza implícita en nuestra diversidad cultural da a este pueblo la capacidad de resiliencia que ha demostrado, la capacidad de salir adelante en determinados momentos, la capacidad de resistir a perturbaciones, a resistir a noxas, hablando en términos médicos, que puedan repercutir sobre la salud, y eso solamente lo da una riqueza espiritual desde nuestra diversidad cultural, que dentro de ella estén caminos de la fe también heredados de África, sí es cierto, pero no solo tambor y música nos legó África, sino un presupuesto en valores extraordinarios. Y tú decías que no solo Oricha, porque hay algunos que creen que eso es lo único que identificaría estas prácticas, pero bueno, en una sola mesa no se puede agotar. Exacto. Creo que nos debemos muchas mesas sobre estos temas. Gracias, Enrique. Yo creo que con esto adelantamos un poquito y vamos aprovechando un poquito más el tiempo. Gracias por esto que nos habla, que tiene tanto que ver con el legado, y ya ven, no hay que llevarse por los signos externos. Parte del reconocimiento, ya aprendí hoy, que el autorreconocimiento étnico es saber a qué pertenece. Yo decía, no es una paradoja que no queremos que nos distingan por raza y hablemos del autorreconocimiento étnico, es como especie, yo creo que lo estoy entendiendo. El hecho de hablar de raza antropológicamente es un error. Por eso. O sea, es un término hoy beligerante. Por eso. Los seres humanos tenemos colores en la piel, ¿verdad? La raza corresponde a otros animales y a otros integrantes del reino animal al cual también pertenecemos, ¿no? Ves que nos debemos otra mesa. Gracias, Enrique. El concepto de raza tiene un origen. Siempre se habló de diferencias, pero hubo un intento de fundamentación a través de la antropología del concepto de raza. Y de ahí surgieron las llamadas razas superiores y razas inferiores. El concepto de raza desde el principio es un concepto que nace de un resultado, digamos, con la intención de marcar diferencias, y fue esto vinculado a lo que se le llamó... Y justificar explotación. Claro, porque esto sirvió para hablar de civilización y barbarie. Razas que necesitaban ser civilizadas, razas que no era posible civilizar y estaban en una condición inferior. Usted lo vio aquí, en la Mesa Redonda. Y juro que el fragmento no lo escogí yo, ni nos pusimos de acuerdo para hablar, pero que hay la coherencia de un lenguaje común, efectivamente. Voy con Iliana y el trabajo que se puede hacer. Esto pertenece al grupo de trabajo 1, ¿no? Sí. Que tiene tanto que ver con las investigaciones y los aportes mutuos. Cuéntame un poquito de lo que hace Iliana en el Comité Cubano de la Ruta del Esclavo. Bueno, no es Iliana, bueno, es todo... todos los que participamos de cierta forma en el Comité de la Ruta del Esclavo. Guanche decía al principio que era una forma de correlacionar, y entonces las instituciones que estamos allí, que pertenecemos a ese grupo y que lo hacemos desde el punto de vista investigativo, somos la base, el sustento de este grupo. No por ser el primero, no es el mejor, pero pienso que es el más importante, el que da la base, porque no solamente participan investigadores desde sus instituciones y conformamos en Cuba un comité grande
donde participa muchos investigadores de la isla toda, desde Pinar del Río hasta Guantánamo, con sus investigaciones, pero también repercute en los eventos que se hacen, donde nos reunimos, y todas estas investigaciones que se hacen desde nuestras propias instituciones, pues repercuten, y es un aporte que le hacemos al Comité de la Ruta del Esclavo. Porque nutren, por ejemplo, el comité el grupo de investigación nutre, por ejemplo, lo que lleva a lo que se le aporta a la educación. Claro, sí. Claro. Porque hay, como Guanche mismo decía, hay aporte desde la educación, desde la cultura, desde los centros de investigaciones, desde los centros de patrimonio, y también desde estas rutas, desde estos lugares que se han descubierto como patrimonio nuestro. Entonces, esas investigaciones que se hacen desde Oriente hasta Occidente, y que los investigadores integramos este grupo, pues son la base de lo que aporta las investigaciones hacia. Dentro de esto, no solamente están las investigaciones de lo que hacemos desde nuestros centros. Desde el CIPS tenemos el Departamento de Estudios Socioreligiosos, y las investigaciones nuestras también son parte, pero también colaboramos desde el CIPS con el Jardín Botánico, y esas investigaciones también forman parte, pero desde el Archivo Nacional, que también pertenece al Ministerio de la Ciencia, también hay investigadores, hay investigaciones que aportan al grupo de la Ruta del Esclavo. Hay tesis de grado que también parte de nosotros, bueno, somos los tutores de esa tesis, tanto de grado como de posgrado, que aportan a esas investigaciones. Por lo tanto, es lo que le da un sustrato diferente a este grupo, que, como decía Guanche, comenzó con algunas personalidades, pero Cuba es uno de los países que tiene todo un comité. Nosotros no tenemos financiamiento, pero tenemos personas que desde nuestras instituciones, pues, aportamos hacia las investigaciones, hacia este proyecto. Y este proyecto, la Ruta del Esclavo, por una parte están las investigaciones que realizamos, y están los eventos que realizamos. Como decía Guanche ya inicialmente, tenemos eventos casi el año entero. Eventos que son todos los años, eventos que son bienales y eventos que son trienales. Entre los eventos anuales tenemos el evento de la Casa del África, que se hace todos los eneros, en el día 6 de enero, y se le ha dedicado a diferentes partes de esa cultura africana. Y también tenemos en abril, en Santiago de Cuba, el evento que hace la Casa Fernando Ortiz. Es un evento bienal, pero este año fue el evento, tocó el evento, pero el año que viene, como Santiago de Cuba cumple 500 años, entonces también dedicado a los 500 años de Santiago de Cuba, tendremos otro evento. Y ahí está el evento del Caribe. Ahí está el evento del Caribe. Sí, estoy tratando de ser un poco cronológica con los eventos, porque luego viene en mayo el evento del Instituto de Antropología. Ajá. Es un evento dedicado también a la africanidad, a las religiones afroamericanas. En julio tenemos 2 eventos, un evento que se hace todos los años, que es el evento de la Casa del Caribe, pero hay un evento trienal, que es el evento que hace nuestro Departamento de Estudios Socioreligiosos cada 3 años. Y nos volvemos a reencontrar prácticamente las mismas caras. Y está el evento que se hace en octubre, se hace la Shedá, que es en Pinar del Río, y también el evento Raíces, que se hace en Matanza, y que dentro de su sede tiene una sede en San Severino. Entonces son otros eventos. Güimerele. El Güimerele viene en noviembre, que es otro de los eventos que se dan. Entonces son varios eventos que proporcionan, personas que no están dentro de este grupo de investigación y que conforman la Ruta del Esclavo, que participen también con las investigaciones que se hacen desde fuera, y que participen y den sus aportes. Y ustedes avalan, además, proyectos que, porque está el aval que da el conocimiento. No es que yo invento, yo ahora voy a inventar un grupo folclórico y ya digo y lo inscribo, ¿no? No, porque inclusive hay eventos que se hacen y que también tienen el coauspicio del Comité de la Ruta del Esclavo. Entonces, dentro de esto, aparte de los eventos y de las otras cosas que podemos auspiciar, también está la bibliografía que sale.
por parte de las investigaciones que hacen, que se hacen desde diferentes centros y que a su vez somos parte de la ruta del esclavo y también tributan. Es algo más que tributa a la ruta del esclavo dentro de las investigaciones que hacemos. Montones de libros, no podemos detallarlos todos, pero creo que hay alguna graficación que podemos usar. Sí. Libros importantísimos, ¿no? Que se han editado este año. En el año 2013. Antropología del espiritismo cubano, los yerberos en La Habana. La multimedia Tamacuén de Yaya, la fiesta de San Antonio y el Quinfuiti. A las raíces, la revista del Consejo Nacional de Casa de Cultura, que se dice rápido, pero tiene una cantidad de investigaciones dentro, que es lo más importante. Porque también raíces, como la revista Raíces, la revista Camino, la revista también del Caribe, la revista Espacio Laical, que tiene números dedicados a... También participamos nosotros dentro de esas investigaciones, aportando y difundiendo lo que hacemos dentro de las investigaciones. Y voy a dar un detallito brevemente, la digitalización de archivos parroquiales, que alguna gente puede considerar, bueno, y que una información tan importante, ¿no? De los pertenecientes a la iglesia de San José de Bahía Honda, por ejemplo, de la primera mitad del siglo XIX, bautismo de pardos, indios y morenos, de 1822 a 1843. Son detalles que yo creo que dan... Es parte de una tesis doctoral. Está en proceso, muy adelantada, por cierto. Pero yo creo que sobre todo el gran mérito de este grupo de trabajo es la manera en que puede la ciencia y la investigación compilar, recoger, archivar, guardar, preservar la memoria. Y la memoria desde el conocimiento. Y es importante porque usted preguntaba al principio por qué resistencia y patrimonio, y dentro de nuestras investigaciones está esta parte de la resistencia, que es parte de nuestra cultura, que es parte del legado cultural nuestro, y también está el patrimonio. Absolutamente. Y como parte del patrimonio está un museo, que es el Museo de la Ruta del Esclavo. ¿Fuiste la fundadora de ese museo, Isabel? Vamos un momentico hasta Matanzas, este Museo de la Ruta del Esclavo. Cuando aquel domingo 5 de noviembre Carlota y sus hermanos de grilletes, Narciso y Felipe, iniciaron la quema del ingenio Triunvirato, no sospechaban que quedarían en la historia como principales protagonistas de una de las mayores y mejor organizadas rebeliones de esclavos de Cuba. Su principal virtud estratégica fue la movilidad de sus guerreros que, armados de machetes y palos, mantuvieron en jaque a las tropas españolas hasta que fueron superados en número y pertrechos por los colonialistas. A 170 años del histórico suceso, los matanceros se reunieron para honrar a quienes Fidel elogió al destacar su importancia y nombrar Carlota a la operación de las tropas cubanas en Angola. Durante el acto, grupos de danza de la Universidad Camilo Cienfuegos y el municipio de Unión de Reyes ofrecían su arte mientras el presidente de la UNIAC en Matanzas, Alberto García, leyó el llamamiento al 8º Congreso de la Organización de Escritores y Artistas, y el primer secretario del partido en el municipio de Limonar, Noel Sánchez Roque, recordaba los históricos hechos y su trascendencia. Paralelamente se desarrolló un coloquio por los sucesos del 5 de noviembre de 1843, donde se debatieron 12 ponencias relacionadas con las rebeliones de esclavos y las luchas antiesclavistas. En Matanzas, Ana Valdés Portillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, lo que vimos no era exactamente el Museo de la Ruta del Esclavo, era Triunvirato, que tiene tanto que ver con la historia, pero uno siempre piensa, cada vez que piensa en la Ruta del Esclavo y piensa en el propio museo, piensa en Matanzas. ¿Por qué Matanzas? Si Matanzas, bueno, ¿qué tiene que ver Matanzas? ¿No fue más o menos que el resto de Cuba en cuanto a la esclavitud?
Bueno, en primer lugar, en el año 95, o sea, el año siguiente de haber surgido el proyecto de la Ruta del Esclavo, la segunda reunión del comité científico de ese proyecto se realiza en Cuba y a propuesta del doctor Miguel Barnet no se hace en La Habana, como es habitual este tipo de cónclave en la capital del país, sino se escoge ya Matanzas como el sitio en que se reunirían para desarrollar su segunda reunión y la primera organizativa, porque la anterior era la constitutiva. Bueno, pues desde ese momento ya se reconocía con esta decisión del doctor Barnet, con esa propuesta que después fue aprobada, y se reconocía con ello la importancia del fenómeno de la esclavitud de plantaciones para el territorio matancero, o sea que los territorios que hoy conforman la provincia tipificaron a escala nacional, a escala de toda la isla, el fenómeno de la esclavitud de plantaciones. Las fértiles tierras matanceras se cubrieron de plantaciones, de ingenios y de un gran número de esclavos una vez que ocurre la revolución de Haití, que destruye la economía azucarera de ese país, y que esa expansión azucarera que ya venía dándose desde los territorios de la provincia actual, las actuales provincias de Artemisa, Mayabeque, La Habana, hacia Matanzas, bueno, pues ahora a partir de la última década del siglo XVIII se va a dar de una forma más acelerada. Por lo tanto, el haber tenido el mayor número de plantaciones, de ingenios, de acciones de rebeldía, de una gran cantidad de esclavos, hacen que hoy Matanzas pueda exhibir un abundante y variado legado africano que es observable en varias aristas de su vida social y cultural. Y esta propuesta no se limitó a la reunión, sino que como parte de lo que allí se aprobó, en el año 95 surge también la idea de que el Museo de la Ruta del Esclavo en Cuba tuviera su sede en la propia provincia de Matanzas. Este es el museo encargado entonces de salvaguardar todo lo que tenga que ver con este fenómeno de la esclavitud y su legado, y a la vez de relacionarse con otros museos que en el país de alguna forma se relacionan con la temática. Triunvirato, que es las imágenes que habíamos visto anteriormente, constituye un antecedente. El doctor Jesús Guanche hablaba de los sitios de memoria. Bueno, este sitio de memoria es un sitio en el cual se va a erigir el monumento al esclavo rebelde desde el año 91, pero no es en ese momento que se habla por primera vez del tema, sino que desde el año 74 y anteriormente desde el 73, Fidel Castro, nuestro comandante en jefe, ya había hablado de considerar a estos rebeldes como precursores de nuestras revoluciones sociales y de que un día habría que erigir también un monumento a esos oscuros gladiadores. Cuando en el año 91 Matanzas es sede del acto por el 26 de julio como parte de las actividades que se desarrollan en la provincia para conmemorar la fecha, bueno, pues se inaugura el monumento al esclavo rebelde precisamente en el emblemático lugar de Triunvirato. Matanzas tiene motivos para tener un museo de la esclavitud en cualquier lugar de su territorio, porque el fenómeno la marcó demasiado. Pero se escogió para el museo el Castillo de San Severino porque ahorita se hablaba aquí del turismo cultural y de cómo este turismo cultural y la Organización Mundial del Turismo desde los primeros momentos se vinculan a la UNESCO en el proyecto de la Ruta del Esclavo. Precisamente por eso el Castillo de San Severino, una fortaleza colonial del siglo XVII, declarada Monumento Nacional por sus valores históricos y arquitectónicos desde el año 1978, bueno, pues después de haber tenido población penal había quedado en estado de abandono prácticamente. Sin embargo, mantenía todos esos valores, y el año 94 y específicamente el 95 vienen a salvar a estos muros con tanta historia, porque el proyecto de la Ruta del Esclavo es precisamente quien, buscando un lugar que no solamente estuviera relacionado con el tema de la esclavitud, sino que además estuviera cerca y permitiera llegar hasta ahí el turismo cultural, bueno, pues se escoge el castillo, que está muy cerca de la vía de comunicación entre los dos polos turísticos más importantes, La Habana y Varadero, y además tiene vínculos directos con el flagelo de la esclavitud. Fue construido como otras fortificaciones con diversa mano de obra, pero entre ellas está la mano de obra esclava, en una etapa en la que todavía no existía la esclavitud de plantaciones, pero
pero que ya hay esclavitud en nuestro país. Además de eso, después, durante los siglos coloniales, sirvió para castigar esclavos al tener, las celdas, las rejas, pero también existe probado documentalmente un cepo desde finales del siglo XVIII para castigar esclavos en el propio Castillo de San Severino. Y más adelante, durante la lucha por la independencia de Cuba, descendientes de esclavos que estuvieron presos en el Castillo de San Severino por oponerse precisamente al dominio colonial español. No podemos olvidar la figura de Plácido, el poeta, figura emblemática del proceso de la escalera, que también sufrió prisión en el propio Castillo de San Severino. Y como dije ahorita, ya en el periodo de la guerra, pues entre otras figuras está Juan Gualberto Gómez, descendiente directo de esclavos, patriota insigne de la provincia de Matanzas, que estuvo preso en el Castillo de San Severino. Por lo tanto, los vínculos directos con la esclavitud lo tiene. No obstante, como dije, ya había un antecedente en la construcción de este monumento en Triunvirato, y en estos momentos Triunvirato inclusive se encuentra también en un proceso de restauración, va a tener también una sala de exposición, pero el Castillo de San Severino va a continuar como Museo Nacional de la Ruta del Esclavo, y lo que sí tratamos es de integrar en nuestra provincia una ruta cultural o varias rutas culturales según los intereses que se presenten, para vincular a todos estos sitios de memoria con el Museo de la Ruta del Esclavo. Museo que mantiene en sus salas de exposición diferentes objetos, tanto de la vida cotidiana de los esclavos, como de esa otra arista que ahorita mencionábamos, que es el cimarronaje, y también del legado africano, reflejado en la obra de los artistas de la plástica, que mediante sus tambores, mediante las pieles, los textiles, han logrado trasladar este legado africano y reflejarlo de alguna manera, haciendo referencia a todas las expresiones mágico-religiosas que nos llegaron de África y que hoy son culturas vivientes, todas en Matanza, independientemente de que algunas de ellas se limiten al tema de la religión para demostrar esa vivencia. Me ha convencido absolutamente. La capital de la historia relacionada con nuestra herencia africana, Isabel, está sin discusión en Matanzas, aunque allá en Santiago de Cuba, donde también tienen su monumento al cimarrón, se ha hecho bastante, pero sin discusión. Matanzas tiene la capital. Gracias, Isabel. Y en la mía, bueno, qué bonito. Estábamos hablando del autorreconocimiento étnico con el orgullo que Isabel habla de su barrio de Pueblo Nuevo y su descendencia de los morúas. No exactamente, lo que dije que es el barrio. El barrio. Bueno, yo insisto que les debemos más de una mesa a este tema, pero necesito terminar, me queda menos de un minuto, doctor Guanche. En 20 años de la ruta del esclavo en Cuba, ¿qué ha cambiado? ¿Qué hemos logrado cambiar en cuanto a todo lo que usted quiera decir? Sí, yo quiero insistir en una relación nacional e internacional, y es que no todos los países tienen comités nacionales. El hecho de tener un comité nacional con tanta cantidad de instituciones, con tanta cantidad de personas dedicadas a un conjunto muy diverso de actividades, son 6 campos temáticos interactivos. No, eso incluso nos ha convocado a colaborar con otros países
y ayudar a la formación de sus comités nacionales, como hicimos con Santo Domingo, como hicimos con Haití, como hemos hecho con México, como contribuimos también con los colegas de Argentina que empezaron en estas lides, que hemos involucrado ya por fin a Brasil, y gracias a Brasil es que se declara un poco la red mundial de sitios de memoria. Y Brasil tiene. Y Brasil sí tiene. Brasil, lo que pasa es que en muchos de estos países hay más representación personal que nacional. Entonces hay grandes figuras, pero no, esas grandes figuras no siempre logran crear comités nacionales. El hecho de que se haya creado un comité nacional, no importa que no tenga en este momento presupuesto alguno, hay voluntad, hay relación entre contenidos de trabajo y acciones para tributar mutuamente en estas experiencias. Y pienso que sí, la experiencia de Quisquiawa no es gratuita. El hecho de que haya un proyecto que haya sido premiado por la UNESCO que implique cambios de conducta social en lugares socialmente difíciles, de atención diversa a problemas, es un ejemplo favorable. Y este ejemplo ha sido referente para otros proyectos que se están trabajando en otros lugares del país. Está el de Matanza, está el de Álava, está el HEDA de Pinal del Río. O sea, esas son experiencias. Y además, Enrique no lo dijo, pero por ejemplo, el proyecto Candeal de Brasil tomó experiencias de Cuba, tomó experiencias de Colombia y tomó experiencias de Panamá para proyectarlo en Brasil a partir de una maestría en turismo cultural que existe en la Universidad de Barcelona. De modo que son muchas actividades, son muchas cosas que por supuesto una mesa de 1 hora no da, pero por lo menos una primera pincelada para aquilatar el trabajo que se ha hecho en estos últimos 20 años. Bueno, pues muchísimas gracias y reitero la invitación que den pie. Ustedes mismos dirán cuándo. Gracias a los integrantes del Comité Cubano de la Ruta del Esclavo, gracias también a Miguel Barney, a ustedes por su atención, nos despedimos. Las imágenes del día son las movilizaciones que hay en Gran Bretaña contra la cumbre de la OTAN. Todo el mundo siente que ahí se está organizando otra guerra. Ojalá que no. Con estas imágenes nos despedimos hasta un nuevo encuentro en la Mesa Redonda en la Mesa Redonda Nacional. Desde La Habana, muy buenas noches.